Buenas a todos, a todas, Dios los bendiga. Y hoy la enseñanza es: al que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia trae ejemplos claros. Si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo, por ejemplo, 26, habla de Uzías, verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 3. Dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo, y esto es lo más importante, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, Uzías hizo también lo recto, al igual que Amasías, que fue su padre. ¿Y qué era lo recto? Si leemos la Biblia en Reyes y en Primera, Segunda de Crónicas, ahí habla que la gran mayoría de reyes no fueron rectos delante de Dios. ¿Y no fueron rectos con qué? Con la idolatría. Terminaban adorando dioses ajenos, dioses de otras naciones. Terminaban haciéndole altares. Pero aquí dice que Uzías fue un ejemplo de hacerlo recto, no a la idolatría, no a las imágenes. Es importante, los que escuchan, y sobre todo si son recientes, que uno de los peores pecados del Antiguo Testamento fue la idolatría. Fue adorar imágenes hechas con manos de hombre, que tenían ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. Bien dicen los salmos que semejantes a ellos son los que los siguen o los adoran. Entonces, aquí Uzías nos demostró que hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué les quiero yo decir? Que cuando uno hace lo recto ante Dios, o sea, cuando uno se vuelve un hacedor de la palabra de Dios, Dios premia, Dios bendice. Hoy en día, en nuestros tiempos, Dios bendice con gozo, con paz, nos llena de esperanza. Y Dios comienza a uno a prosperarlo en todo en su vida, en su parte material, en su parte sentimental y sobre todo en su parte espiritual. Eso es para hoy en día. Para ese tiempo todo era físico, entonces tenía que demostrarlo Dios físicamente, las bendiciones que Él daba por hacerlo recto. Y a este Uzías Dios lo premió y hizo que en Jerusalén fuera una ciudad muy próspera y edificó torres y tuvo un gran ejército, y Dios lo preparó. Hizo maquinarias inventadas por ingenieros. Hicieron grandes cosas que lo hacía muy superior a los demás. Entonces yo me imagino que su pueblo, los demás pueblos que lo rodeaban, lo admiraban por todo el respaldo que tenía, por todo lo que estaba haciendo. Pero ahí vino un grave error de Uzías. Y el grave error está en el verso 16 de este mismo capítulo de Segunda de Crónicas, verso 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Claro, se creyó más que los demás. Se creyó o se quiso igualar, me imagino, que a Dios. Que porque tenía respaldo en todo, que porque le ganó a los asirios, que porque había mucha prosperidad, porque pensó que ya sabía mucho. Y entonces, al enaltecerse, fue para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Dice que entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y ahí, cuando una persona se
enaltece, se vuelve a veces terca, se vuelve que es la única persona que sabe, que todo lo que dice es así, no acepta comentarios de los demás porque hierra en ello. Piensa que su opinión es la única que vale y que se la sabe todas. Y aquí quiso hacer una función que hacían solamente los levitas, los sacerdotes. Y esto Dios se lo cobró. Dios se lo cobró a Uzías. Y se llenó de ira. Dice, cuando los sacerdotes le quisieron corregir y decirle que no era una labor de él. Entonces Dios lo fue castigando. Y por eso dice que le salió lepra, le brotó en la frente. En el verso 19 habla de ello. Y miró el sumo sacerdote que se llamaba Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Urías, estoy leyendo el verso 21, fue leproso hasta el día de su muerte. O sea, ese fue el castigo que Dios le puso porque se enalteció. A pesar de que estaba haciendo lo recto, ya no quiso obedecer a Dios. Ya se creyó que sabía mucho. Porque cuando se enaltecen, también se llenan de orgullo y se cometen torpezas como esta. Y eso es lo que le puede pasar a mucho creyente hoy en día, que ya porque leen la Biblia o porque vienen de otras congregaciones y han leído, piensan que ya no necesitan la guianza de Dios, piensan que ya se sabe todo, o porque tienen, digamos, los que tienen dinero, piensan que ya eso es todo en la vida, o porque tienen los dones espirituales y que ya lo alcanzó todo en la vida. Si todos los días tenemos que tener la capacidad y la sabiduría, es más bien para humillarnos delante de Dios, para darle la gloria y la honra a Dios, para someternos a Él. Mire otro ejemplo ahí seguido en el reinado de Ezequías, que siguió después de los reyes, después de que murió Uzías, y vino Jotán, después Acaz, y viene Ezequías. Y también dice en Ezequías capítulo 2 de Crónicas 29, verso 2, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, no a la idolatría. Y aparentemente, pues todo iba bien. Aparentemente él hizo todas las cosas bien. Pero mire lo que pasó. Si nos vamos, además Ezequías hizo algo muy sobresaliente, que volvió a establecer la Pascua, porque ya se habían olvidado de todos estos mandatos que había hecho Dios a través de Moisés, y él volvió nuevamente a celebrar la Pascua. Y dice aquí en el verso 24 de 2 de Crónicas capítulo 32, entonces en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Qué señal sería? Pues la señal fue que le oyó su oración y lo sanó, porque también Ezequías era un rey grandemente respaldado por Dios. En el verso 25 te dice así, mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, o sea, Dios lo había sanado, sino ¿cuál fue el problema? Se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. O sea, Dios castiga la soberbia. Dios castiga cuando se enaltece una persona. Cuando en sus propios razonamientos las personas piensan que ellos solamente tienen la verdad
y que todos los demás están equivocados. Y que cuando hace alguna cosa y sale bien, se vanaglorean y se cree que todo lo que pasó y tuvo éxito es porque saben mucho, porque son muy capaces, porque son muy inteligentes, porque son los únicos que comprenden el evangelio, la doctrina. Entonces ya puedo criticar y juzgar a cualquier persona. Y entonces me creo superior a los demás. Y cuidadito, mis oyentes, cuidadito, porque ahí es cuando se enaltece el corazón. Y cuando un corazón se exalta, se enaltece, Dios quiere es todo lo contrario, que nos humillemos ante Él. Y por eso dice aquí en el verso 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, ¿qué es lo único que Dios ve y premia? Que Ezequías se humilló. Y aquí dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea, se humilló, comenzó a invocar a Dios, a orarle a Dios, a buscar el rostro de Dios. Se convirtió verdaderamente a Dios como un hombre manso, un hombre que sabía que a pesar de que era un rey exitoso, tenía que exaltar era a Dios. Y ustedes y yo siempre tengan eso en su mente y en su corazón, que siempre tenemos que exaltar es al Dios, a nuestro Dios. Que si usted tiene capacidades para realizar un trabajo, gracias a Dios. Que si usted puede hablar varios idiomas, gracias a Dios. Que si usted puede y es exitoso en su trabajo, en su empresa, gracias a Dios. Porque es que el ser humano fácilmente se enaltece, sobre todo cuando empiezan a elogiarlo por las cosas que hace. Si no se busca sinceramente a Dios, si no es una persona sincera delante de Dios, termina finalmente envaneciéndose, termina enalteciéndose, exaltándose y creyéndose superior a los demás. Y eso lo hemos visto también en la iglesia en estos tiempos, donde ya hay creyentes que porque leyeron la Biblia o porque reciben el Espíritu Santo, ya no quieren respetar a los pastores, ya se hacen sus propios maestros en su opinión, ya se creen más que nuestro ministerio, nuestra hermana María Luisa, ya se cree muy sabio en su propia opinión, en los propios conceptos hacia lo de Dios, y se considera un maestro. Y en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, el que califica, el que exalta, tiene que ser Dios, no nosotros mismos, es Dios. Pero para ello tenemos que humillarnos. Para ello siempre tenemos que darle la gloria y la honra a Dios. Por eso hay que saber invocar el nombre de Dios, hay que aprender a orar. Hay que siempre buscar lo de Dios y hay que demostrarle a Dios que con hechos, con nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, de actuar y de pensar, nos estamos sometiendo a Él porque queremos ser hijos de Dios. Y que finalmente somos dioses, pero con D minúscula. Y así fue la única forma que Dios premia y bendice, como lo hizo con este rey, que dice en el verso 27, y tuvo Ezequías riquezas y glorias. Claro, ¿por qué? Porque se humilló ante Dios. ¿Cómo cuesta ello? ¿Y por qué las personas no se humillan ante Dios? Porque hay mucho orgullo, porque la gente se llena, se enaltece. Y eso Dios quiere aplacarlo. Y cuando una persona se humilla ante Dios, se somete ante Dios,
baja la cabeza ante Dios y le da siempre el primer lugar a Dios y le agradece a Dios todos los días por vivir, por pensar, por darle la oportunidad de conocerlo a Él, de acercarse a Él, entonces Dios se encargará de darle glorias, bendiciones, de consentirlo, de cumplirle anhelos del corazón. Eso es lo que Dios hace. Finalmente, mire lo que dice en San Mateo. En San Mateo, por eso el Señor resaltaba eso. Nuestro Señor Jesucristo resaltaba esto y se los decía a los escribas y fariseos de esa época que se creían los amos, los dueños, los que sabían y se conocían bien la ley. Y Dios les enseñó, Jesucristo les enseñó y le dice en el verso 12 de San Mateo capítulo 23, porque el que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será que enaltecido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona quiere creerse más que los demás, porque es muy inteligente, que porque es muy capaz, finalmente todos dependemos de Dios. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, todos nosotros, que todo se hace por voluntad de Dios. Y cuando ya uno se cree mucho, más que los demás, que no se necesita de nadie más, entonces será humillado. Pero en cambio dice la Biblia que el que se humilla, el que se somete a Dios, el que le da la gloria a Dios, Dios sí se encarga de enaltecerlo, de ponerlo en los primeros lugares, de respaldarlo en su vida material, en su vida sentimental, en su vida material, consentirlo, hacerlo que se sienta privilegiado de ser un hijo de Dios. Por eso, cuidado con su corazón, cuidado con enaltecerse y más bien humillémonos siempre delante de Dios para que sea Dios el que nos enaltezca, el que nos ponga siempre en los primeros lugares, porque para Él siempre será la gloria y la honra. Bendito el nombre del Señor. Señor, Padre bueno, guarda nuestros corazones, guárdanos de toda vanidad, de enaltecernos, para que siempre te demos el primer lugar a ti y que de ti dependemos en todo aspecto, material, espiritual y sentimental. Que si comemos diariamente es gracias a ti, si tenemos cómo vestirnos, gracias a ti. Por eso, Señor, bendícenos a todos, ayúdanos, Señor, ayuda en tanto hogar. Mire que en los hogares pasa mucho eso, hay veces el esposo se enaltece sobre su esposa o viceversa, la esposa sobre su esposo porque gana más, porque recibe más o porque se cree más inteligente que su esposo o que su esposa y por eso vienen muchos problemas y dificultades. O los hijos también. ¿Cuántos hijos no se enaltecen porque ya estudiaron y ya no obedecen a sus padres ni escuchan algún comentario que le hagan sus padres? Porque en su corazón se enaltecen porque se creen más capacitados que sus padres. Pero la experiencia, el respeto vale y todo eso lo premia Dios. Por eso, Señor, ayuda a que haya mucha armonía en los hogares. Ayúdanos, Señor, siempre a salir adelante en todo aspecto, material, sentimental y económico. Extiende tu mano poderosa, sánanos, guárdanos de esta aflicción que tenemos, Señor, de este virus llamado COVID-19. Por nuestra hermana María Luisa, sigue bendiciéndola, llenándola de ti, dándole largura de vida y de años. Tu iglesia a nivel mundial, síguela bendiciendo, sigue llenándola de ti y sigue, Señor, manifestándote en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ser tan bueno y bendícenos y guárdanos siempre en el nombre de Cristo. Amén y amén.